Bienvenidos amigos de Perú 21 a La Voz del 21. Esta semana ha sido una semana de mucho movimiento en la vida política peruana. Hace algunos días el presidente Pedro Castillo anunció desde Cusco el lanzamiento de lo que él llama la segunda reforma agraria. Para conversar sobre ese tema, hemos contactado a Carlos Amak y León. El profesor Carlos Amak y León es economista también y un investigador y catedrático respetado de la Universidad del Pacífico. Señor Amak, ¿cómo está? Gusto, a las órdenes. No, muchísimas gracias a usted. ¿Cómo? A ver, usted ha escuchado al presidente Pedro Castillo estos últimos días hablar de lo que ellos denominan la segunda reforma agraria. ¿Qué ha podido analizar usted sobre este tema? ¿Cómo lo ve? ¿Qué es lo que realmente ha planteado el presidente Pedro Castillo con respecto al agro peruano? Sí, es que el título está mal planteado porque básicamente es el nombre, lo que han anunciado es lo que da contenido y que da sentido al nuevo nombre del Ministerio de Agricultura, que es Ministerio de Agricultura de Desarrollo Agrario y Riego. Y el desarrollo es organizar, apoyar la asociatividad de los pequeños agricultores, que es lo que predomina en el sistema económico agrario. Es la pequeña propiedad agrícola familiar, y el objeto es cómo capitalizarlos, no solamente en conocimientos y técnicas de producción, sino de gestión, de organización, para que puedan ser competitivos en los mercados regionales, nacionales y en los mercados internacionales, donde ya hay muchos pequeños agricultores o medianos agricultores que ya están en el mercado internacional. Entonces, el objetivo eh, en la lectura del contenido de los ejes de su propuesta son eso, desarrollo agrario. Y el desarrollo agrario es potenciar a los actores del agro, que son los pequeños productores, con mejores prácticas agrícolas para que sean competitivos por mejores rendimientos, y que la logística de comercialización pueda ser modernizada para que puedan llegar a los mercados urbanos con eficiencia. Entonces, creo que ese es el sentido de la propuesta, y no lo que en la historia económica lo- se ha, se ha visto que reforma agraria es la expropiación de latifundios para adjudicarlos a los trabajadores de esos latifundios, como ha sido las reformas agrarias europeas, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, y el año 60 con Cuba, y todo el despliegue que hubo de Cuba en la Guerra Fría y el entorno de Guerra Fría, era movilizar al campesino para luchar contra la explotación de de la sistema de hacienda, que es un sistema medieval, rentista de la tierra y rentista de los trabajadores. Pero eso ya se superó en el Perú el 24 de junio de 1969. La segunda reforma agraria, creo que no creo, sino estoy convencido que de lo que se trata es fortalecer la asociatividad, las organizaciones, para dar un gran salto cualitativo con los productores, de productividad y de conexión con los mercados nacionales e internacionales. Pero lo interrumpo ahí. Vamos, hablábamos de los pequeños agricultores, ¿verdad? Pero desde su experiencia, ¿cómo empoderamos, cómo motivamos, cómo le damos herramientas a los pequeños agricultores que están a lo largo de nuestro país, desde Tumbes hasta Tacna, desde Iquitos hasta Madre de Dios? ¿Cómo le damos a esos pequeños productores herramientas? ¿Qué es lo que ellos necesitan para que no solo se queden en la agricultura
que puede abastecer un círculo familiar, sino para que entren a más mercados nacionales y quizá entren también a lo que es la exportación. Sí, puedo dar testimonio de un grupo de pequeños agricultores cuyo promedio era 10 hectáreas, 10 hectáreas en Arequipa, en La Pampa de la Joya y Majes. Hubo un trabajo con 13 de ellos profesionales de 10 hectáreas que tienen por su asociatividad y su capacidad de aprendizaje, tienen, son exportadores de ajo y cebolla. El promedio nacional de cebolla es 40 toneladas, 45, y ellos tienen 70, 80 toneladas. El promedio del rendimiento de ajos en el Perú es de 10 toneladas y ellos tienen 18, 20 toneladas, el doble, con su propio esfuerzo organizado de aplicar buenas semillas certificadas. Por ejemplo, solo el 9% de los productores de papa siembran con semilla certificada, siendo un país cuyo origen es la producción de tubérculos y somos la base de la alimentaria del Perú es papa. Sin embargo, tenemos esos atrasos de la mayor parte de los productores que contrasta, por ejemplo, con el grupo que les estoy informando. Además, ellos piden autogravamen y que al pagar el agua a la Junta de Regantes, le descuente a la Junta de Regantes un porcentaje de lo que pueden ellos aplicar y pagar a la Junta de Regantes y que le descuenten de su, ¿no? Y que les hagan una cuenta de ahorro para que con ese financiamiento puedan ellos financiar su asistencia técnica, su capacitación y la compra de insumos pero de insumos con prácticas agrícolas de alta eficiencia. Entonces, estos pequeños agricultores de cebolla y ajo están y han viajado a Brasil y están exportando ajo al centro de Brasil y son competitivos con el resto de productores de ajo de América del Sur. Y esto desde La Joya van hasta el centro norte de Brasil. Entonces es un buen ejemplo de asociatividad por propia iniciativa, pero como la mayor parte está desconectado y no tiene esta capacitación, se necesita un, una agencia agraria de desarrollo en cada microcuenca y como dice bien el presidente Castillo, el cambio es trabajando con la propia población al costado, no en gabinete. Entonces implica capitalizar nuestro país con centros de asistencia técnica y de capacitación y de manejo de información satelital para la previsión del clima, para ver los mercados, cómo están los precios y hacer una contrata por virtual con los mayoristas de los mercados de Lima, Santa Anita, y con los mercados internacionales vía electrónica. Pero para eso necesitan un staff que pueda manejar todas estas nuevas tecnologías de comunicación como la que estamos teniendo ahora. Entonces, hay mucha distancia de habilidades y conocimiento del manejo de computadoras o del manejo del celular para hacer contrata a distancia, y ese se tienen oficinas de apoyo local en cada microcuenca que puedan ellos estar negociando directamente con los mayoristas de los mercados y dar el gran salto por encima de los acopiadores, que son los que se llevan la mayor tajada del, del precio que paga el consumidor. En la mayor proporción de eso se va en la intermediación de la comercialización, principalmente de chacra, del acopiador en chacra, al precio que lleva el mayorista.
Entonces, estos 13 agricultores con los que trabajamos son un buen ejemplo de lo que hay que multiplicar para todo el Perú. Sí. Resumo, asociatividad con autofinanciamiento para poder ingresar con prácticas agrícolas modernas que les dé rendimientos superiores, que los haga competitivos, y la segunda parte, que sean competitivos en la negociación de comercialización, que es donde está el gran nudo de estrangulamiento de los agricultores del país en chacra, es la red de comercialización, que es terriblemente ineficiente, terriblemente, ahí sí, explotadora de los ingresos campesinos. Ujú. Ingeniero, y vamos, usted me hablaba de este ejemplo importante, ¿verdad? De este grupo de agricultores que se asociaron y ahora venden ajo a Brasil. Pero ¿cómo, voy a mi pregunta, ¿no? ¿Cómo replicamos esto a nivel nacional? Porque vamos, en el norte, por ejemplo, en estos momentos están en la temporada de mango. Pero ahí, por lo que nos comentan mucha gente acá, los reporteros de Perú 21, es que llegan precisamente estos intermediarios que usted mencionó, compran los mangos a los pequeños agricultores a un precio muy, muy, muy barato, porque ahora se están aprovechando de la crisis económica. Y claro, ellos y obviamente se los venden a las agroexportadoras y todo esto, y como usted bien decía, son los que se llevan la mayor tajada del producto agrícola. Entonces, ¿cómo replicamos? ¿Quiénes son? Usted me hablaba de una agencia agraria de desarrollo, pero vamos, ¿cuál es la institución, cuál es la entidad a nivel nacional que podría crear estas agencias agrarias en todas las regiones o en todas las provincias del país? Bueno, esa es una decisión de política de capitalización, pero capitalización institucional. Y eso es volver, miren lo que les voy a decir, a recuperar la agencia agraria que operaba antes de la primera reforma agraria. Yo estuve en los grupos de estudio para ver el impacto de la reforma agraria, en un equipo, yo estaba de profesor de La Molina, y un equipo con gente del Banco Central de entonces y del Ministerio de Agricultura y la Misión Agua. Hicimos un análisis del impacto de la reforma agraria y se dijo, después de la transferencia a los nuevos propietarios, los parceleros, el gran salto que queda ahora es dar apoyo de conocimientos, de capacitación y de gestión de insumos claves, como es el caso de las semillas con una genética superior a la tradicional. Eso es toda la línea de, de investigación genética para tener variedades de mayor rendimiento y de menos consumo de, de, de pesticidas, y que sea con productos de mejor calidad para el consumidor. Estamos hablando que desde el año 70-75 que se planteó que el paso fundamental era formar empresarios agrarios, no solamente tierra, que es un activo de muchos, pero el activo de tierra tiene que ser complementado con el buen uso de las instalaciones hídricas para tener un riego tecnificado, pero también con instalaciones de, que puedan preservar las cosechas, y toda la logística hasta los mercados de preservación en frío para el caso de hortalizas o frutales o productos frescos. Y ese andamiaje de capital institucional de la chacra a los mercados han pasado 50 años, y hasta ahora en todas las tradicionales competencias electorales desde el año 75 a la fecha han sido un, un discurso este, electoral, pero nunca hemos visto una capitalización de tener agencias agrarias con staff profesional de campo que codo a codo con los campesinos trabajan la microcuenca o el área productiva que es común. Por ejemplo, la altoandina para ganadería y manejo de camélidos, eso es
un ecosistema que debe ser acompañado con esta capitalización. O los valles interadinos de pequeños, es una economía de parceleros, de pequeños productores que deben ser apoyados en capacidades empresariales para de manera asociada comprar insumos y negociar la venta de sus productos. Y de ahí, de acuerdo a la pregunta, es cómo gerencio la venta de mi producto de manera electrónica en una bolsa de productos en el mercado mayorista de Santa Anita o en los mercados internacionales, como hacen muchos otros productores más grandes de la exitosa agroindustria que tiene nuestro país, que estamos en las ligas principales del mundo en horticultura y fruticultura con gran eficiencia. Pero la escala de ellos, que es de más de 100 hectáreas, y que también están asociados siendo de 100 o 1000 hectáreas, tienen que tener una gerencia que los vincule con las ferias internacionales y para eso los apoya el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Y ellos, este ministerio, y produce, organizan las ferias para que los productores peruanos puedan asistir y vender sus productos. Pero para el pequeño agricultor no hay una agencia de gestión del comercio en los mercados internos, entre la chacra de Cusco o de Lambayeque o de Piura con los en San Lorenzo con los mangos, con el mercado, los mercados urbanos. Y eso es la bolsa de productos, que es uno oferta el producto en chacra y ver en pantalla cuáles son los compradores y qué opciones les da de el tipo de calidad de producto y a qué precio, y que tienen la certidumbre que cuando entreguen su producto les van a reconocer las condiciones transadas electrónicamente y que les van a pagar con, con certeza. Aquí en nuestro país no solamente es vender, sino es cobrar y cobrar pronto. Claro. Y eso electrónicamente se organiza entre grandes compradores de mercado mayorista con los productores asociados en chacra que electrónicamente transan, negocian en una base de confiabilidad de que ese mayorista va a pagar de acuerdo a lo negociado y que el mayorista tiene la confianza que el productor le va a entregar ese producto de esa calidad en, en ese día y fecha acordada. Y eso funciona en el mundo, el comercio electrónico, y hoy con la pandemia hemos visto que esto se ha generalizado en nuestro país. Pero para construir esas redes electrónicas implica en campo agencias agrarias que sean pequeñas o instituciones con un staff calificado que con los productores en chacra pueden hacer estas negociaciones. Y así se pasa por alto toda esa cadena terrible de acopiadores, transportistas, acopiadores minoristas en chacra, acopiadores mayoristas en transporte y acopiadores que distribuyen en las ciudades los productos. Ahí es 2, 3, 4 veces el precio que paga el consumidor en relación con el precio en chacra que recibe el productor. Y ahí está el ingreso, la transferencia de ingresos de campo a ciudad, lo que llamamos los términos de intercambio entre ciudad y campo, terriblemente desfavorables para los agricultores y además agricultores con incertidumbres, con mayor riesgo de un producto como son los productos agrícolas. Ingeniero, Entonces, quiero... es construir instituciones, que eso es staff, y repito, como dice ya el presidente Castillo, aquí de la población. Y eso es la inversión que tiene que hacer el gobierno actual a través del Ministerio de Agricultura para implementar esto que están llamando segunda reforma agraria. Claro. Ingeniero, quiero llevarlo a otro lado de la agricultura peruana.
Hace unos días publicamos en Perú 21 un informe que lo realizamos desde ICA, porque fuimos hasta allá, fuimos a ICA porque recibimos el llamado de muchos jornaleros, de muchos empresarios agrícolas, que decían que a un año de las protestas, duras protestas que se dieron en ICA, la nueva ley agraria que se aprobó no ha sido muy satisfactoria para los actores directos que alrededor de la agroexportación en ICA. Muchos jornaleros nos decían que mejor estaba la ley agraria anterior. Los empresarios lo que nos decían es que para ellos no ha cambiado mucho, porque, bueno, ahora tienen que pagan lo mismo, pero ahora lo pagan en tiempos distintos, ¿no? En tiempos distintos. Entonces, el jornalero que pensó que su situación iba a mejorar por la nueva ley agraria, percibe, ojo, percibe que recibe menos. ¿Por qué? Porque ahora, pues, los ingresos que los percibía en una semana, los está percibiendo a lo largo del mes. Entonces, ¿cómo ve o usted ha podido evaluar a un año, un poco menos de un año ya de que se aprobó esta nueva ley agraria? ¿Cómo usted ha podido percibir o cuál es su análisis al respecto de lo que se está produciendo precisamente en Ica, donde fue el foco de estas protestas y que originaron el cambio de esta ley? Yo le podría decir, viendo ya una visión diferente y nueva de lo que está ocurriendo en el agro y con las exportaciones exitosísimas de nuestro país de, de, de exportación de productos frutícolas y hortícolas. Ahí lo que pasó en diciembre, que el foco debió ser darle mayores capacidades de supervisión a SUNAFIL, del Ministerio de Trabajo, para que supervise cómo está el cumplimiento de los contratos laborales y cuáles son las condiciones de trabajo de los campesinos que trabajan y que temporalmente, por la estacionalidad lógica del sistema productivo agrario, entre que no es continua, es estacional, y hay periodos de alta demanda, como son los de siembra o prácticas de manejo del cultivo, pero no son continuos, sino son muy temporales, y obviamente la cosecha que demanda bastante mano de obra. Entonces, tenemos esa situación, y los contratos laborales deben ser por contrato, por tarea. Pero, de nuevo, el punto clave en todo el país, y particularmente en el agro, es construir institucionalidad, eso es, productores asociados en cada parte de la cuenca alta, media, baja, porque son sistemas productivos diferentes con estacionalidades y productos diferentes. Una cosa es ganadería alpaquera a 4.000 metros, otra cosa es la alta agricultura intensa de los valles como el Valle Sagrado de los Incas, o el Valle de Huancayo o Cajamarca, o la Campiña Arequipa, o los valles de la costa como el de Mango, San Lorenzo, pero es otra cosa la producción de paltos en Tequetepeque, y otra cosa, lo que hemos hablado, es la producción de la joya imágenes en Arequipa con ajo y cebolla. Como ven, ante esa diversidad de productos, con diversidades de procesos productivos, con diferentes estacionalidades, hay una demanda de mano de obra, de trabajadores con diferentes habilidades y competencias en, en momentos muy puntuales de la campaña agrícola. Entonces, la propuesta, si esto es así, se tiene que arreglar acuerdos por cada región y por cada sistema productivo en cada microcuenca, y la asociación de familias que son también pequeños agricultores, pero que también ofrecen su mano de obra, su fuerza laboral, como parte complementaria de sus ingresos en cada región, tener acuerdos con la gran empresa de acuerdos de contrato laboral, y que puedan tener ellos en cada contrato un porcentaje de su ingreso para tener un financiamiento en esa localidad
para la protección social de seguro de salud y seguros y ahorros para su, como pensión, y también seguros de desempleo para tener algún ingreso en las épocas donde no hay actividad productiva. Esto implica acuerdos muy diversos ante la diversidad, que es la característica de nuestro país. Hay que haber una diversidad de formas de contrato por región y por tipo de cultivo predominante, que es el que domina cada región, la demanda laboral. Pero la fuerza laboral, que también tiene sus propias chacras u otras actividades artesanales o de comercio en cada localidad, vía la asociación de de la población local, tener claro, preciso, contratos de trabajo a lo largo del año para cada campaña agrícola, en cada campaña, en cada producto de esa región. La población es más o menos residente y las empresas contratadoras de trabajadores también son residentes y tienen que ponerse de acuerdo cuáles son las condiciones de trabajo, calidad, seguridad, para no tener accidentes laborales o por intoxicación química por malos elementos de insecticidas que también existen en el campo, pero eso debe ser supervisado por una autoridad que haga cumplir los contratos establecidos entre asociación de productores con las grandes empresas o medianas empresas en cada valle, y en cada valle hay regiones de agricultura baja, intermedia y alto andina. Son Claro que mundos sí. terriblemente diferentes y en consecuencia la respuesta institucional debe ser manejar esa diversidad por cada ecosistema, por cada región, con la población residente en cada localidad, con la industria establecida en esa localidad y tener el, el apoyo institucional de la autoridad del Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, de que facilite esa negociación y acompañe el cumplimiento de esos acuerdos a lo largo de la campaña agrícola durante el año. Ingeniero, ahora quiero llevarlo ya que estábamos hablando de contratos. Y bueno, esta semana también, o estas 2 últimas semanas, se escuchó hablar de la renegociación del contrato de Camisea. Camisea, la zona, bueno, el gobierno lo que señala es que Camisea no está ayudando a la masificación del gas en el país. Y por allí lo que se informa es que el gas no llega precisamente a las zonas de influencia donde está el proyecto. Se ha anunciado una renegociación del contrato. ¿Cómo cree usted que terminará esto, ¿no? Que terminará esta gestión, esta renegociación? Yo no soy experto ni he trabajado en energía y en este segmento de energía que es el gas, pero hasta donde yo he leído y veo, de nuevo, nuestro problema es no ver como sistema los problemas. Con Camisea hay un responsable que es la exploración y producción del gas. Hay otro actor que es el transporte del gas de Camisea hasta Pampa Melchorita. Y otro tubo es lo que está en Pisco para exportación de la licuefacción de ese gas y exportarlo como líquido al mercado internacional. Entonces, vean, son varios actores y otro es el compromiso ya desde el inicio de de, de esta, del gas del país, que desde el inicio se dijo, esto es para beneficiar con una fuente energética ambientalmente mejor que quemar diésel y que es más barata y eficiente para las cocinas que estar con cocina a leña o con cocinas a leñas que generan la deforestación de las zonas. Entonces, el objetivo de política energética, recuerdo en ese momento, era atender a las poblaciones distribuyendo el gas al mayor número de peruanos.
pero eso ya no era con los actores cuyo compromiso fue explorar y producir, otro actor es transportar el gas y otro actor es comprar ese gas en Mechorita, licuefactarla y en puerto con otro contratista exportar vía los barcos especiales de transporte de gas licuado. Como ven, el actor que tenía como tarea difundir el gas era otro actor, que era casi directamente la promoción del Estado. Y ahí me temo que el responsable de esta parte de que no se tenga mayor disponibilidad de gas en los hogares y en las industrias de diferentes regiones del país es que el Estado no ha tenido las inversiones y los contratos para distribuir el gas y dar financiamiento a las familias como se dio a los automovilistas para mezclar su gasolina con gas y se les dio facilidades para adecuar los balones de gas a sus motores y se les dio facilidades, ¿no? Porque así el país ganaba con menos contaminación quemando gasolina con alto contenido de sulfuros. Entonces, el punto es definir bien quién es el actor responsable en esa cadena productiva de gas, donde hay muchos actores, y el actor que debió, repito, invertir y hacer los contratos de construcción de ductos para las diferentes ciudades, en este caso el sur, es el Estado. Pero por los líos iniciales del mal diseño corrupto, terrible, del gasoducto del sur, con con Odebrecht, que está empantanado el ducto por razones judiciales de la corrupción inicial del contrato, con un precio elevadísimo de 7.500 millones de dólares, creo que era el oleoducto sur peruano, y escuché el año 2016 que decían, pero la expansión, la ampliación del canal de Panamá costaba 5.500 millones de dólares y el gobierno peruano de entonces se estaba comprometiendo con Odebrecht y las otras empresas brasileñas para construir un gasoducto al sur de 7.000 millones de dólares. Bueno, cuando saltó la corrupción y se abrió contratos corruptos mal diseñados, estamos paralizados con la distribución del gas para el uso en el sur. Entonces, ahí el foco del problema es cómo se hace un nuevo contrato para distribución de ese gas a Cusco, Puno, Arequipa, Tacna, Moquegua, que son las ciudades del sur, y también abastecer a las ciudades del centro. Entonces, como ven, de nuevo el problema es definir el sistema y en el sistema quién tiene cada rol y en este caso quién es el responsable que tendría que haber hecho las inversiones de ductos para llegar al que el gas llegue a las familias peruanas. Ingeniero, Y vamos. evidentemente es una transformación muy importante porque así tenemos una fuente ambientalmente más amigable que contamina menos y más barata. Claro, de todas maneras, muchas familias han optado por instalar su sistema de gas, como usted bien decía, los taxistas, ¿no? Los gente que hace servicio público de transporte, a la que se le dio facilidades. Ingeniero, para avanzar ya y ir terminando también esta interesante conversación que estamos teniendo, ¿cómo usted ha evaluado hasta el momento? Ya tenemos 3 meses o un poquito más de 3 meses el presidente Castillo en su gestión. ¿Cómo ha evaluado, cómo evalúa usted hasta el momento el avance del gobierno? Y creo que estamos peleando qué jinete se sube a qué caballo y no ver si el caballo está con capacidad para correr y mucho más importante, ponernos de acuerdo esos caballos con qué dirección y para lograr qué resultados debemos tener. Y estamos recién al inicio del gobierno, decir, ¿quién es el jinete que se monta el caballo? Y la gran pregunta es que hay que tener caballos
capaces y eficientes y tener una dirección, un norte, que es el progreso, el desarrollo del país. Por ejemplo, lo inmediato ahora es hemos visto con la salud, que es tener la vacunación para tener el control de la vacunación de por lo menos el 70% de la población como tarea inmediata. Y después, en el caso educativo, que se acelere la educación personalizada. Y esas son las metas inmediatas que todos debemos estar apoyando. Y evidentemente, los sistemas productivos como el que hemos hablado del agro es ya instalar estas capacidades de organización de agricultores valle por valle, microcuenca por microcuenca en estas unidades de agencia agraria o tambos agrarios para ofrecer servicios de gerencia a estas asociaciones de productores. Y así tenemos un despliegue de fuerzas extraordinarias que multiplicamos la productividad y eficiencia de los trabajadores del campo con la asociatividad y gerencia moderna. O tenemos la construcción de carreteras, muchas de ellas, o provincia y irrigación como Majes y Chavimoche, que todavía están empantanadas por problemas de negociación. Entonces, esto es donde deberíamos estar enfocando nuestra atención para lanzar este programa de desarrollo agrario, pero ya ejecutarlo. O en el sistema educativo ir a la, a la, a la, a la escuela de enseñanza personalizada y después emprender el mejoramiento de los contenidos y metodologías educativas, porque ahí me quedo unos minutos. Esencialmente lo que hace el profesor, yo soy, eh, sido profesor del Pacífico, nosotros básicamente somos dictadores de clases, que vamos a dictar lo que hemos aprendido, lo que hemos investigado y transferimos información y eso es el dictar clase, donde probablemente el 80% de la voz que se escucha en un aula es la del profesor y a veces los alumnos interrumpen para decir que aumente uno la voz o alguna que vuelva a repetir para poder copiar en sus apuntes de clase correctamente. Y esto, que es transferencia de información, lo estamos haciendo ahorita por Zoom o poner en la nube a un profesor que ya se murió, pero que era extraordinario en matemáticas, con explicarles fisiología de las plantas o en tener una historia extraordinariamente vivida y comprendida y explicada de la razón de las guerras, y qué sé yo. Y eso es lo que llamamos ir al colegio a recibir información. Pero esto es ahora mucho más económico, más fácil tener esa información en mi casa y yo en pijamas a través de esta comunicación electrónica. Entonces, ¿el aula para qué va a servir? Para ir después de lo que me he informado en Google de todo lo que hay mejor en el mundo, en mi casa y en pijamas, y atiendo al colegio para discutir en equipo, en el aula, casos de la realidad de mi entorno, de mi localidad, de mi región, concretos en que yo con mi equipo nos ponemos a discutir y proponer soluciones a los problemas locales, regionales, utilizando toda la información del mundo que hemos recogido. Entonces, una tarea de educación es recoger información nueva y dos es aplicar esos conocimientos con mayores habilidades y destrezas, enfrentando y comprometiéndome con mi territorio, mi sociedad, los problemas de mi localidad y trabajando en equipo. El aula es un equipo, no es un agregado de personas que se sientan a tomar apuntes de clases, sino un equipo que piensa, trabaja, conversa, habla en alto, se ríe, se abraza, juega de manera alegre, enfrentando problemas y comprometiéndose en su vida
a enfrentar esos problemas. Son Ingeniero, ya dos que... escuelas que deben ser unidas, Sí, integradas. En la mañana, si quieren, reciben información, pero después con los mayores maestros de la localidad, los que saben hacer bien las cosas. No veo su currículum, sino sus habilidades de lo que han hecho bien reconocidas por el pueblo, con mis autoridades, etcétera. O invito al mejor profesor de la región y lo llevo en motocicleta de arriba abajo para que pueda recrear y apoyar la solución de problemas locales. Como ingeniero, el ven, tiempo... el gran salto cualitativo de la educación está por delante. Ingeniero, ya el tiempo nos gana. Quiero pedirle una última respuesta corta. Hemos tenido un cambio en el titular del Ministerio de Educación. Ahora está el señor Gallardo Gómez. ¿Usted lo conoce? ¿Cree que le va a ir bien? Le pediría una respuesta corta porque ya estamos con el tiempo, ingeniero. No lo conozco y le auguro los mejores éxitos porque la educación es el eje del desarrollo del país. Es el Perú, somos los peruanos, y los peruanos somos el resultado de nuestra educación. Y el cambio del país es el cambio de las calidades de nuestras habilidades, conocimientos y destrezas como peruanos, y eso es la misión de la educación, y por eso que auguro lo mejor de lo mejor al nuevo ministro y espero que sea apoyado con sugerencias, dado, dado propuestas que se puedan discutir en el Congreso. Bien, muchísimas gracias, ingeniero Carlos Amagui León. Pues para comentarles, ingeniero, no se vaya todavía, para comentarles que en los próximos días el ingeniero Carlos Amagui León, profesor emérito de la Universidad del Pacífico, será condecorado con las Palmas Magisteriales 2021, la máxima distinción que otorga el Estado a través del Ministerio de Educación ya desde 1949. Carlos Amagui León, con quien hemos conversado, será reconocido por su gran contribución con la educación y el desarrollo del Perú. Así que desde aquí, desde Perú 21, muchas felicidades, profesor. Muchas gracias y todos deberíamos ser amautas los unos a los otros y así formamos una mejor sociedad peruana. Bien, muchísimas gracias por su tiempo. Nos conectaremos quizá en otra próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Chao, Oscar. Hasta luego y saludos a Cecilia. Claro que sí. Bien, fue el ingeniero Carlos Amagui León, exministro de Agricultura, profesor emérito, gran amauta, también investigador en temas agrarios, ¿verdad? Con él hemos conversado de distintos temas. Hemos pasado desde la agricultura, hemos hablado de camisea y un poco también de la coyuntura política, de lo que ha sucedido, lo que está pasando con este día a día de nuestra agenda política nacional. Si usted quiere leer esta entrevista, lo puede hacer, por supuesto, en la edición impresa de Perú 21 de este domingo. Y también, si usted quiere volver a ver la entrevista, por supuesto que también va a estar en nuestro canal de YouTube, al que usted debe suscribirse haciéndole clic nada más en la campanita ahí de notificaciones. Así que nosotros nos conectaremos más adelante. Mi nombre es Oscar Quispe, me despido, permiso.